Muy buenos días, soy Carla Toca de INCAP. Les saludo en nombre del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y del Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos. Y para mí es un gusto darles una cordial bienvenida a este webinar, Coaching Nutricional, el arte de guiar hacia una mejor salud. Nos complace enormemente su participación en este evento, el cual reúne profesionales de toda Latinoamérica y ha sido organizado en el contexto del desarrollo de la cartera educativa promovida por INCAP para el año 2024. En esta se desarrollan y promueven estrategias educativas para fortalecer la capacidad técnica y el desarrollo de recursos humanos en los países miembros y en la región por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación a través del portal educativo de INCAP. Tendremos la oportunidad de conocer más sobre esto más adelante. Además, este seminario web representa una oportunidad para conectar y aprender sobre esta interesante disciplina que es el coaching nutricional. Esperamos que disfruten esta experiencia enriquecedora. A continuación, me complace en presentar al licenciado José Renán de León Cáceres, director del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, quien nos dirigirá unas palabras de apertura. Sin más que agradecer nuevamente por su participación en este evento, dejo el micrófono al señor director. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Bueno, primero que todo, darle la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de la plataforma virtual para este webinar. Igual también a la licenciada Ana Amato, que va a ser panelista, que nos va a estar ampliando sobre la importancia del coaching nutricional. En estos 75 años que este año cumple el INCAP, hemos venido trabajando en prevenir las múltiples formas de malnutrición. Hay una batería de políticas públicas dirigidas principalmente a prevenir la malnutrición en todas las formas. Ya ustedes conocen desde transformar los sistemas alimentarios y los entornos alimentarios a través de, por ejemplo, etiquetados que sean mucho más fácil de elegir y que promuevan un consumo informado y alimentos más naturales. Igualmente también el impuesto a bebidas azucaradas es otro. La promulgación de medidas para restringir la publicidad principalmente a los niños y niñas. Todos estos son paquetes de medidas de salud pública que tendrán efecto a más largo plazo. Pero el sobrepeso y la obesidad en la mayoría de los países de Centroamérica en adultos está ocupando a 7 de cada 10, imagínense. Y los chicos en edad escolar igualmente, en el entorno escolar, 3 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad en la región de Centroamérica. Esto no es distinto a los países de toda Latinoamérica. Atender la malnutrición en cualquiera de sus formas tiene que hacerse en ambas vías, desde medidas de salud pública para tener esfuerzos a largo plazo o a mediano plazo, pero también hay un cúmulo de personas importantes que en estos momentos están sufriendo sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles que necesitan una atención nutricional oportuna. Ya nos hemos dado cuenta que simplemente con el hecho de informar, transmitir información, no genera cambios de comportamiento. Se necesita todavía métodos o metodologías que den continuidad, seguimiento y apoyo a las personas que tenemos o que se tienen sobrepeso, obesidad o cualquier enfermedad crónica relacionada con la alimentación. Por eso que el coaching nutricional es una de esas herramientas. No solamente es comunicar, informar, sino también darle seguimiento y tal vez Ana va a estar profundizando mucho más sobre la importancia de estas nuevas formas de darle seguimiento a los pacientes en la atención clínica nutricional. El nutricionista juega un papel fundamental para atender los problemas alimentarios nutricionales. Y tiene que tener toda una batería de información y de herramientas que le permitan transmitir a los pacientes o a las personas que atendemos para lograr esos cambios de comportamiento. Si bien es cierto, las personas tenemos una responsabilidad muy importante en lo que comemos, también nuestro entorno nos está guiando
a consumir alimentos eh, mayormente procesados, con alto contenido en grasas, en calorías, en azúcares y sal. Entonces, hay que tener un balance importante entre la atención nutricional individualizada y las medidas de salud pública. El Departamento Técnico de Formación de Recursos Humanos tiene toda una batería de especialidades importantes, entre ellas desde el componente clínico nutricional, con el programa de especialización en nutrición clínica, pero también el programa de liderazgo para prevenir todas las formas de malnutrición. Eso también incluye todas las políticas públicas y las recomendaciones para prevenir de manera poblacional las enfermedades relacionadas con la alimentación. No quisiera tomarme más espacio, más que agradecer a todos ustedes que hoy se encuentran desde la plataforma Zoom. Ya van siendo más de 190 por Facebook Live, es otra cantidad mucho más grande. Y no solamente nos acompañan amigos de Centroamérica, sino también de toda Latinoamérica. Estoy seguro que más adelante el equipo va a estar informando la batería de cursos, seminarios, programas de especializaciones que el INCAP brinda a todos los profesionales de la nutrición y la salud para fortalecer capacidades y mejorar destrezas en el manejo de todas las formas de malnutrición. Nuevamente, de parte del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, en estos 75 años, queremos darle la más cordial bienvenida y sean todos, y espero que esta conferencia sea del mayor provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado de León. Vamos a dejar ahora el espacio para conocer el catálogo educativo y la oferta de cursos, talleres y programas de especialización que INCAP tiene a disposición para este 2024 y especialmente para los próximos meses. Adelante. Buenos días a todos. En este momento les saluda Alejandra Chávez del equipo técnico de INCAP y pues queremos presentarles a grandes rasgos el catálogo educativo que INCAP tiene para este 2024. En INCAP pues tenemos 3 programas de especialización, contamos con cursos de actualización y talleres virtuales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un modelo educativo que está basado con construcción colaborativa, evaluación y estudios de andragogía. Tenemos un enfoque educativo por competencias, prácticas basadas en evidencia, tutorías personalizadas en la que contamos con actividades sincrónicas, eh, conferencias con expertos dentro de los cursos y talleres virtuales, herramientas y cursos y recursos multimedia. Contamos con una plataforma educativa actualizada y tenemos avales académicos en nuestros programas de especialización. Contamos con aval académico de la Universidad San Carlos de Guatemala, por supuesto, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Y en los cursos de actualización contamos con aval del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Todo esto lo hacemos desde el Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Alimentación de INCAP. Tenemos participantes tanto en nuestros programas de especialización como en nuestros cursos y talleres de diferentes partes del mundo. Como pueden observar, tenemos participantes en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, Uruguay. Por supuesto,
en toda nuestra región centroamericana y Panamá, en República Dominicana, Belice. En este momento, quiero describirles un poquito más acerca de cada uno de nuestros programas de especialización. Tenemos primero el programa en Gerencia y Dietética Institucional, el programa de especialización en Nutrición Clínica Pediátrica y el programa de especialización en Liderazgo y Gestión para la Prevención y Reducción de la Malnutrición. El programa de especialización en Gerencia y Dietética Institucional consta de 5 cursos. En total, esta especialización tiene una duración de 1 año con 3 meses. Está dirigido a nutricionistas que tengan afinidad o trabajen en servicios de alimentación y que buscan actualizarse en temas relacionados con la dietética institucional. Cada uno de los cursos tiene una duración entre 8 y 9 semanas. En este momento tenemos el curso que está por iniciar el 8 de mayo, que es el curso de Diseño y Equipamiento de los Servicios de Alimentación Institucional. Quienes estén interesados en no solo llevar el curso, sino iniciar la especialización, pueden realizarlo con este curso. El 8 de mayo pueden iniciar su programa de especialización en Gerencia y Dietética Institucional. Tenemos otros cursos dentro de este programa que también, el siguiente es Planificación de Menús Institucionales, Gestión de la Calidad en los Servicios de Alimentación Institucional, Gerencia y Dirección Estratégica de los Servicios de Alimentación Institucional, y el curso que está finalizando ahora es el de Sistemas Administrativos de Alimentación, de Servicios de Alimentación Institucional. Luego tenemos el programa de especialización en Nutrición Clínica Pediátrica. Este programa consta de 6 cursos y tiene una duración de 1 año con 6 meses. Está dirigido a nutricionistas que atienden a la población infantil en el ámbito clínico y hospitalario o que tienen interés de actualizarse en temas de la nutrición enfocados a la niñez. Cada uno de los cursos tiene una duración entre 8 a 10 semanas. El primer curso de esta especialización es el curso de Evaluación Nutricional Pediátrica. Luego tenemos el curso de Planificación de la Atención Nutricional. Este está por iniciar el 15 de mayo. Enfermedades relacionadas con la alimentación y estilo de vida adecuados. Luego, abordaje nutricional de enfermedades gastrointestinales en la infancia, estrés metabólico y cuidados intensivos en pediatría y neonatología. Y el último es atención nutricional de condiciones crónicas en la niñez, el cual inicia el 8 de mayo. Así que si ustedes tienen interés en ingresar a alguno de los cursos que está próximo a iniciar, tenemos 2 opciones. Con el curso de planificación de la atención nutricional que inicia el 15 de mayo, ustedes también pueden iniciar con su programa de especialización en nutrición clínica pediátrica. Luego tenemos el nuevo programa de especialización que INCAP tiene a disponibilidad de todos ustedes. Es el programa de liderazgo y gestión para la prevención y reducción de la malnutrición. El mismo está dirigido a profesionales que se desempeñan a nivel directivo o gerencial, al menos que tengan al menos 3 años de experiencia en el área de nutrición, salud,
de una institución pública, organismo de cooperación internacional, ONGs, academia y relacionadas. Este está abierto para más profesionales, no está enfocado únicamente a nutricionistas, y tiene, consta de 5 cursos y un taller virtual. El mismo tiene una duración de 1 año con 3 meses. Cada uno de los cursos tiene una duración entre 6 y 8 semanas y el taller virtual tiene una duración de 4 semanas. El primer curso de esta especialización es análisis de la situación de la malnutrición. El segundo es etiología y consecuencias de la malnutrición y acciones efectivas de doble propósito. Luego tenemos liderazgo efectivo para la gestión a favor de la malnutrición. Luego, vigilancia alimentaria y nutricional para la toma de decisiones. Por último, tenemos formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y un taller virtual que forma parte del programa, que es el taller de análisis de datos. Les invitamos a estar pendientes de la fecha de lanzamiento de la próxima cohorte. Ahorita vamos por la segunda cohorte que inició en febrero de 2024. Ahora vamos a describirles un poquito acerca de los cursos de actualización y talleres virtuales que tenemos disponibles. Tenemos el curso de coaching aplicado en salud, herramientas para una atención efectiva. El curso de alimentación en adultos con enfermedades no transmisibles. El curso de actividad física en adultos con enfermedades no transmisibles. El curso de consejería para el cambio de comportamiento, promoviendo estilos de vida saludable, y el curso internacional en autocuidado de la salud. El que está próximo a iniciar es el curso de coaching aplicado en salud, herramientas para una atención efectiva, el 22 de mayo. Así que si están interesados en ahondar más en este tema vital para los profesionales de salud, pueden inscribirse al curso que está por iniciar el 22 de mayo. También tenemos el de consejería para cambio de comportamiento, que inicia el 24 de julio, y autocuidado de la salud el 17 de julio. Luego tenemos talleres virtuales. Tenemos 2 talleres virtuales enfocados a la gerencia de dietética institucional. Primero, el de recetas estandarizadas para el control de operaciones, que inicia este próximo 15 de mayo, y seguido el de métodos para evaluar la aceptabilidad del menú, el 19 de junio. Ambos se complementan, así que al finalizar el de recetas, empieza el de métodos. Actualmente tenemos la promoción de descuento por inscripción a ambos talleres para que puedan complementar sus conocimientos y ponerlos en práctica, porque por ello son talleres en la gerencia y dietética institucional. Estos talleres están dirigidos a profesionales que se desempeñan como administradores de servicios de alimentación institucional. Todos los cursos que hemos descrito son en modalidad virtual, todos los cursos y talleres, y el taller de recetas tiene una duración de 4 semanas y el de métodos una duración de 5 semanas. Agradecemos su participación. Si tienen duda o desean ampliar información, con mucho gusto estamos a la orden por medio de el correo electrónico, teléfono. Si desean tener acceso a nuestro catálogo educativo, pueden escanear el QR que aparece en este momento en sus pantallas. Y también
Si desean estar suscritos en nuestro boletín de noticias, en donde reciben información sobre webinars, cursos, no solo de INCAP, sino de interés de profesionales de la nutrición y salud, pueden suscribirse en el QR que aparece en este momento y automáticamente ustedes estarán recibiendo información valiosa. Sin nada más que agregar. Cedo el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Vamos ahora a dar inicio con la conferencia Coaching Nutricional, el arte de guiar hacia una mejor salud. Para ello, les recordamos que vamos a tener disponible el chat de esta sala de Zoom para que ustedes puedan escribir ahí algunas consultas y también pueden hacerlo a través de Facebook, los que nos están viendo desde esta plataforma, para que al final podamos intercambiar y contestar algunas de sus preguntas con la conferencista invitada. Ahora les voy a platicar un poco sobre ella para que la conozcan antes de dar inicio con la presentación. Ella es Ana Amato, licenciada en nutrición, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, certificada en coaching nutricional por el Nutritional Coaching Institute. Cuenta con más de 10 años de experiencia en brindar atención nutricional y consejería a pacientes adultos. Desde el 2014 imparte los cursos de evaluación del estado nutricional, dietética y estilo de vida saludable para la carrera de nutrición de la Universidad Mariano Gálvez y ha integrado el equipo de nutricionistas del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas, en donde ha colaborado en grupos de investigación y difusión científica en temas relacionados con análisis de composición corporal, microbioma intestinal, promoción de estilos de vida saludable. Además, ha sido asesora de tesis y de revisiones sistemáticas de literatura en diferentes temas, incluyendo alimentación en la infancia, intervenciones dietéticas en obesidad y enfermedades crónicas, estimación del gasto energético en reposo, entre otros. Desde el 2016, la licenciada Ana Amato ha sido tutora del curso Consejería para el Cambio de Comportamiento, promoviendo estilos de vida saludable, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Además, ha colaborado como revisora para el Comité de Ética de esta misma institución. Es un gusto para nosotros tenerla hoy con nosotros y que pueda compartir este tema. Sin más que agregar, voy a dejar el espacio para que puedas iniciar, Ana. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona bastante y por lo que veo a muchas de ustedes también que nos están acompañando, ¿verdad? En gran número. Voy a ahorita proceder a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo bien? Ok, excelente. Pues bueno, pues como ya nos dijeron, el título de esta charla es Coaching Nutricional, el arte de guiar hacia una mejor salud. Y qué bonita también la introducción que nos dejaba el licenciado de León, ¿verdad? En esta reflexión de cómo el mero hecho de transmitir información en salud ha demostrado ser insuficiente y cómo debemos recurrir hacia más herramientas, más técnicas, que nos lleven realmente a los objetivos que estamos buscando a nivel individual y de población. Entonces, como bien mencionaba él, pues el coaching nutricional es una de estas herramientas. Y vamos pues en esta presentación a dar algunas pinceladas sobre qué trata esto y sobre todo dejarles motivados a que quieran profundizar más en el aprendizaje de estas técnicas. Lo que vamos a cubrir en esta sesión, pues primero una breve introducción de qué es el coaching, algunas definiciones y principios sobre el coaching nutricional específicamente, cómo se contrasta este modelo del coaching nutricional con el modelo tradicional, a grandes rasgos cómo llevar un proceso de coaching nutricional, porque es importante tener una estructura clara, algunas herramientas y técnicas del coaching nutricional, más que nada mencionarlas para que ustedes se lleven también esa idea del
vasto bagaje, de verdad, y de herramientas que podemos utilizar y las diferentes funciones que pueden tener. Y pues cómo el coaching nutricional también está integrado y se nutre de otras metodologías y modelos conocidos. Y finalmente, pues algunas conclusiones con las que nos podemos quedar. Entonces partamos de dónde surge todo esto del coaching. Interesante que esto de hecho pues yo no lo sabía, me pareció interesante investigarlo para esta charla, de dónde venía esta palabra, de dónde la adoptamos. Muchos de nosotros sabemos que se ha utilizado el término coach en deportes, pero en realidad surge a nivel de tutorías en la Universidad de Oxford en 1830, basándose en esta palabra francesa que significaba un carruaje que pues transporta personas, haciendo esta analogía de cómo el coach nos lleva de un estado a otro, ¿verdad? De un nivel de rendimiento a otro en ese contexto académico. Y pues ahí se había quedado en el siglo XIX el término y es rescatado a mediados del siglo XX por movimientos de autodesarrollo que se unen también a todos estos movimientos de desarrollo del potencial humano, filosofías más humanistas que buscan ese desarrollo del potencial, felicidad, creatividad y plenitud para el ser humano. En ese entonces, pues todavía no se usaba mucho el término coaching como tal, pero a finales del siglo XX tiene un boom en donde el término se empieza a utilizar en diversos ámbitos. Dentro de los más reconocidos está el ámbito de los negocios y también en la parte académica, sobre todo en una rama que estaba recién surgiendo, que era la psicología positiva. Uno de los proponentes más reconocidos de todo este movimiento de finales del siglo XX es Sir John Whitmore, que pues él se ha enfocado sobre todo en desarrollo de liderazgo y cambio organizacional. Él tiene un libro muy famoso que es Coaching for Performance, que ya se ha traducido a más de 20 idiomas y ha sido co-creador de un modelo muy interesante que es el modelo GROW, que lo resalto aquí porque lo vamos a tocar más adelante y ha sido base de uno de los modelos más importantes de coaching nutricional hasta el momento. Y él define el coaching como desbloquear el potencial de las personas para maximizar su propio desempeño. Y más que enseñarles algo, es ayudarles a aprender. Y esta frase también que él menciona es muy reconocida, muy famosa. Tenemos que ver a la persona como esa semilla, por ejemplo, una bellota que contiene ya dentro de él todo el potencial para convertirse en ese majestuoso roble que después podemos ver. Necesita recursos como alimento, el estímulo, la luz, para que crezca y se desarrolle, pero ya el roble está en su interior. Qué interesante analogía ver esto con las personas mismas, ¿verdad? Reconocer en cada individuo ese potencial, ese conocimiento, ese deseo también por tener autonomía y gestión en su propia salud. Entonces tenemos que partir de ahí en nuestros procesos de coaching nutricional. Vamos también a ver algunas definiciones. De hecho, pues no hay una única definición de coaching como tal, pero pues les traigo desde la que está en Wikipedia hasta las que han acuñado algunas entidades reconocidas a nivel internacional en el coaching. En general lo reconocemos como un método de acompañamiento personalizado que lo que busca es entonces mejorar esas capacidades, esas competencias, esa capacidad de actuar de un individuo. También es un proceso de colaboración, ¿verdad? El tú a tú, esa comunalidad que tiene que haber entre el profesional que guía y la persona que activamente también propone soluciones, se orienta en los resultados que quiere obtener y va llevando pues un proceso de forma sistematizada. También pues podemos verlo como un proceso que es reflexivo, creativo y estimulante. Y estas palabras yo se las marco en negritas para que vayamos viendo entonces cuál es el rol que tiene que ir jugando el profesional a lo largo del proceso de coaching. Es estimular, ¿verdad? Es como lanzar preguntas, frases, ¿verdad? A través de estas herramientas comunicativas, insumos para que el coachee, el paciente o el cliente, como quieran llamarle, vaya
generando esa reflexión, vaya generando ese proceso creativo, ese estímulo que fomenta la motivación que va a guiar todo el proceso. Y esta última definición, realmente no sé dónde la escuché, pero me gusta mucho y por eso la pongo acá, que simplemente define el coaching como el proceso de desarrollo que ayuda a las personas a pasar de donde están a donde quieren estar. Y creo que esto es tan importante porque nos da ese norte de que nuestro proceso realmente es primero detectar en dónde está la persona, pero también explorar cuáles son sus deseos, sus necesidades, sobre a dónde quieren estar, que a veces no es donde el profesional cree que la persona quiere estar. Entonces hay un proceso comunicativo y de escucha que tiene que desarrollarse de parte del profesional para poder realmente comprender a la persona dónde quiere estar y por eso poderla apoyar a llegar a ese punto. La filosofía del coaching se nutre de diversas corrientes de pensamiento que pueden ir tan atrás como la filosofía griega, ¿verdad? Desde Sócrates, que él mencionaba que el discípulo tiene que crear su propia realidad, encontrar sus propias respuestas basadas en la experiencia, teorías del constructivismo, que quienes somos docentes universitarios escuchamos mucho sobre esto y cómo cada vez más este desarrollo de competencias en nuestros estudiantes se tiene que dar a través de la interacción real con el mundo, experiencias reales, ¿verdad? La teoría humanista que identifica la autorrealización como esa necesidad más importante del ser humano, el existencialismo de Sartre que nos dice que el humano es el determinante de sus acciones, la filosofía oriental y toda esta corriente del mindfulness que nos lleva a esa introspección, valora esa mirada interna, le da un valor también a la vida de una forma más integral y pues todo también la corriente de programación neurolingüística del ámbito psicológico que nos trae también estas herramientas de lenguaje y comunicación y cómo esto pueden ir siendo un eje fundamental de todo el proceso de entender nuestro mundo interno y externo y cómo nos estamos relacionando con él y para esto poder lograr estos cambios de comportamiento que queremos. Y la idea central y transversal en todo este proceso es lo mismo de la bellota, que ya decíamos, ¿verdad? La persona ya cuenta con los conocimientos y capacidades, al menos los más básicos en la parte de conocimiento, para poder realizar todos los cambios que necesita. Lo que requiere de parte del coach es un catalizador que empuje a que los pueda realizar y que le permita darse cuenta primero de las oportunidades con las que cuenta y cómo las puede aprovechar. Obviamente, dependiendo del tipo de coaching, porque toda esta filosofía se puede aplicar a múltiples ámbitos, ¿verdad? Está el life coaching o el coaching de vida, se puede aplicar específicamente en el ámbito financiero, en el profesional, en el ámbito empresarial, que vemos que fue de los más grandes y que los primeros que impulsó realmente este desarrollo del profesional como coach. El coaching educativo, que también está teniendo bastante auge, y el que nos compete hoy, que es el coaching en salud y bienestar, dentro del cual enmarcamos el coaching nutricional. Entonces vamos a hablar ya específicamente de coaching nutricional como tal, cuáles son sus principios, ya tenemos toda esta base filosófica, estas definiciones generales, ahora cómo lo podemos aplicar ya en el ámbito específico de salud y de la consulta nutricional. Y como vemos, pues está enmarcado el coaching nutricional como un tipo de coaching de salud y podemos decir, como en términos generales, que es un arte, ya lo veíamos desde el título, ¿verdad? El arte de guiar a las personas, el arte de empoderarlas, es decir, le pasamos la estafeta, el poder lo tiene la persona, ¿verdad? Que tiene que plantear sus propios objetivos, tiene que desarrollar un sentido de autoconfianza, tiene que identificar cuáles son esos temores y barreras, porque increíblemente lo que nos mantiene detenidos y nos previene el cambio que necesitamos, increíblemente son miedos muchas veces. No nos damos cuenta y decimos, no, yo no tengo miedo de nada, pero cuando ya hacemos ese escarbar a través de esa conversación, nos damos cuenta de realmente cuáles son esas inquietudes, esos miedos que quizás se han ido desarrollando desde muy tempranas edades. Entonces, es
parte del proceso de coaching nutricional, identificar esos temores y esas barreras que nos hemos autoimpuesto y que nos están deteniendo, ¿verdad? Es un proceso personalizado, nunca van a ser dos procesos iguales porque cada paciente viene, ¿verdad? Con todo el combo de necesidades, de inquietudes, de barreras, etcétera. Entonces necesitamos tener una gran caja de herramientas, ¿verdad? De las cuales ir sacando dependiendo del momento y de lo que vaya meritando el proceso, enfocadas en crear conciencia, en motivar y en capacitar a la persona para que de manera activa vaya llevando el proceso de cambio en sus comportamientos de salud. Y ese objetivo final es que la persona identifique y venza esos obstáculos, tenga confianza en sí misma y cree ese entorno adecuado. Ya también nos mencionaba el licenciado de León al inicio la importancia del entorno. Con el coaching nutricional también tenemos algo que ver con esa parte de entorno, obviamente siempre en la parte y del individuo, pero pues como individuos también tenemos que ver en el entorno que nos rodea y cómo lo podemos adaptar, ¿verdad? Y cómo todo este proceso nos va generando actitudes y una determinación necesarias para que consigamos esos cambios que queremos ver en nuestra alimentación y en el estilo de vida. Y es que algo interesante es que aunque sea coaching nutricional y esté enfocado más en la parte de alimentación, la verdad, y yo creo que lo han podido constatar muchas de ustedes, es que cuando empezamos a cambiar un cierto hábito en nuestra vida, eso permea en muchos más ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, muchas personas que empiezan a alimentarse mejor, tienen mucha más probabilidad de que también tengan esa espinita, esa inquietud por también hacer ejercicio, por también dormir mejor, ¿verdad? Y viceversa. Muchas personas quizás inician con una actividad física, se inscriben en un gimnasio y de pronto pues surge como esa necesidad de yo necesito complementar esto que estoy haciendo con una alimentación saludable también. Entonces, como que se va de una forma exponencial mejorando. No sin que tenga baches y recaídas el camino, pero eso ya lo vamos a ir platicando también. Pero vamos a que el coaching nutricional trasciende también la parte nada más de alimentación. Bueno, los principios en los que nos vamos basando es primero, ya veíamos la importancia de la reflexión, de que la persona genere un autoconocimiento sobre cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus barreras, sus inquietudes, que determine qué es eso que lo está deteniendo, que muchas veces llamamos ambivalencias, que es esa discrepancia, ¿verdad?, entre lo que yo sé que debería estar haciendo y lo que estoy haciendo, lo que a mí me gustaría hacer, tener o estar versus cómo estoy actualmente. Y qué tan fuertes son estas ambivalencias también tienen que ver con qué etapa del cambio de comportamiento se encuentra la persona, que eso también vamos a tocarlo brevemente más adelante, y pues es un proceso de aprendizaje continuo. También pues tenemos un sentido de autonomía. Esto es un principio fundamental del coaching nutricional y del coaching en general. El paciente es quien debe tomar las decisiones, por más que nosotros queremos imponer ciertos comportamientos en la otra persona porque sabemos, basada en la evidencia, basada en la experiencia, que le van a ayudar en su vida, no podemos pasar esa línea, ¿verdad? Es indispensable dejar la autonomía y la decisión final al paciente y que eso quede muy claro en la consulta, porque se trata de generar la autogestión de la salud. También necesitamos crear confianza en la persona, porque muchas veces algo que lo está deteniendo es pensar que no puede. ¿Y por qué piensa que no puede? Probablemente haya tenido experiencias negativas anteriormente, probablemente haya visto cómo otras personas han intentado y no han logrado las metas, probablemente tiene una idea equivocada de qué son esos hábitos saludables que necesita implementar. Quizás las metas han sido muy ambiciosas, ¿verdad? Entonces, todo esto se ha juntado para que el paciente diga, bueno, es cierto que tengo que hacer X, Y, Z, pero yo no me creo capaz. Entonces, parte esencial de nuestro proceso de coaching es emplear estas herramientas del coaching para generar mejor autoconcepto. Es decir, que yo cada vez
sienta un sentido de mayor confianza en mis capacidades para realmente llevar a cabo estos comportamientos saludables. Y tiene un enfoque muy importante en soluciones. Muchas veces el paciente está estancado en por qué no logra determinada meta, cuáles son las causas, ¿verdad? Es que no puedo hacer esto. Entonces, en lugar de enfocarnos y preguntar en por qué, por ejemplo, como pongo ahí en la diapositiva, ¿por qué es que no bajas de peso? ¿Qué te lo está impidiendo? ¿Por qué no logras hacer ejercicio? Porque ahí nos enfocamos en las causas, que a veces puede ser una estrategia, pero sobre todo tenemos que pasar a enfocarnos en las soluciones. Ok, ¿qué es lo que sí puedes hacer para bajar de peso? Porque si solo nos enfocamos en las causas, es donde se nos reduce nuestra autoeficacia, ¿verdad? Estamos muy convencidos de que no vamos a ser capaces de alcanzar los logros o las metas que queremos porque solo estamos viendo cuáles han sido esas razones que no nos han dejado llegar ahí. Pero cuando nosotros hacemos reflexionar a la persona sobre qué sí se puede hacer, por más mínimo que parezca, eso ya es un primer empujón que genera motivación y mayor sentido de autoeficacia. Entonces vemos cómo estos principios también se entrelazan y son muy importantes y complementarios. Y pues en general, algunas características también del coaching nutricional es tener habilidades de comunicación que se tienen que desarrollar y por eso son tan importantes los programas formativos en coaching y pues en coaching nutricional específicamente y también en otras técnicas como entrevista motivacional, porque pues no necesariamente contamos con estas habilidades comunicativas como profesionales de la salud. Yo espero que cada vez más en los programas formativos de nutricionistas se incluyan ese tipo de competencias de forma transversal o en cursos específicos, pero la realidad es que para muchos de nosotros este no era un tema que se abordara, ¿verdad? O se menciona a grandes rasgos, pero no se enfocaba mucho en la competencia como tal. Entonces nos ha tocado pues irnos formando en estos temas e ir viendo definitivamente el impacto y el cambio, el giro 360 grados que tiene la consulta nutricional cuando aplicamos estas habilidades comunicativas. Y pues de cierta forma también esta comunicación efectiva va construyendo una relación con el paciente que es de largo plazo. Los procesos de coaching nutricional no es de una sola consulta, esto es un proceso paulatino y como vemos de largo plazo, pero que tiene una mucho mayor efectividad que simplemente brindar información en una sola consulta, definitivamente. Y lo que debe ser central en todo nuestro proceso es crear ese rapport y construir esa confianza mutua, ¿verdad? Muchas veces, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de procesos, de cambio de comportamiento, muchas veces el paciente no se siente listo para implementar ningún cambio y al sentirse escuchado y respetado en su decisión, vamos también construyendo una confianza, vamos también logrando una apertura de parte del paciente para confiarnos cómo se siente, ser más honestos y transparentes sobre lo que piensa, lo que siente y lo que está experimentando. Entonces, eso es la prioridad número uno en el proceso de coaching nutricional. Más que lograr cambios, que por supuesto que sí los queremos lograr, lo primero, la base sólida sobre la que se tiene que cimentar todo el proceso es en esta confianza mutua y en rapport. Si no tenemos eso, ninguna de las demás herramientas nos va a llevar a ningún lado. Entonces, aquí también otra característica es pensar en el objetivo que quiere lograr la persona más que en un problema a resolver. Crear entonces una motivación y un compromiso con la salud de parte del paciente y enfocarnos no tanto en el problema, sino que en el comportamiento. Y este cambio de visión es súper importante trabajarlo con el paciente. Muchas veces está demasiado enfocado en el problema que no es que no sea importante, pero que no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Si, por ejemplo, mi meta y mi único foco es bajar de peso o controlar mi glucosa, está muy bien que tenga eso como una aspiración porque sé que me va a beneficiar, pero no puedo confundir
esos problemas con comportamientos en los que yo sí tengo control. Y la importancia de esto es que si no nos enfocamos en los comportamientos, vamos a generar frustración al no poder resolver el problema. Es decir, yo no tengo un botón, no me va a dar una varita mágica para que yo tome control del problema en sí, sino que lo que yo sí puedo controlar es mi comportamiento y obviamente como efecto colateral, ese comportamiento me va a ir resolviendo el problema. Pero el punto aquí es a qué le estoy enfocando mi atención y mis esfuerzos. Eh, bueno, y esto sacado también del libro de Yolanda y Jaime Jiménez, ¿verdad? De Coaching Nutricional, que es un libro muy bonito, se lo recomiendo muchísimo. Me encantaría que, ¿verdad? Todas las nutricionistas lo repasáramos, lo leyéramos, además que como está escrito en términos para un paciente también, no solamente para el profesional, es de muy fácil lectura, muy ameno, tiene muchos casos. Y pues ellos ahí presentan que el éxito de este coaching nutricional se basa en dos grandes áreas. Una de ellas es la convicción, que a su vez se divide en dos aspectos, que es la confianza, es el yo puedo, lo que hablábamos también de la autoeficacia, y la importancia. Vean qué importante, valga la redundancia, que nosotros veamos qué importancia le da el paciente a esto que yo estoy mencionando, ¿verdad? Porque si el paciente no está mencionando o no le da la importancia necesaria, por más que para nosotros como profesional el tema sea importante, eso no va a calar realmente en el paciente. Además, el hecho de indagar sobre la importancia nos da un sentido más de empatía y de escucha hacia lo que al paciente le resuena más, porque hay montones de razones de por qué es importante, por ejemplo, hacer ejercicio, pero desde la perspectiva del paciente para él, ¿por qué es importante? Eso es indispensable que nosotros lo identifiquemos, no solamente la escala en la que es importante, sino en qué sentido es importante. Y el otro lado, ¿verdad? Es la planificación, es el tener claridad de cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para llegar a esa meta. Entonces vamos a hacer un poco de contraste entre el modelo tradicional que muchos de nosotros aprendimos y este modelo de coaching nutricional. Yo creo que ya pues con lo que hemos hablado ya se van haciendo algunas ideas, pero entonces como para ir resumiendo esto, ¿verdad? El modelo tradicional, el profesional, al ser el experto, tiene una relación más paternalista y autoritaria y por eso los pacientes también lo ven de ese modo y llegan a la consulta con frases como, es que me va a regañar, ¿verdad? Ese tipo de frases realmente nos da idea de este sentido de relación más paternalista y autoritaria, esta percepción que tiene el paciente sobre nuestro rol en esa consulta. Entonces, en este modelo tradicional, pues lo que nosotros aprendemos es que, ok, nos toca hacer toda una recopilación de información sobre los hábitos, sobre el estilo de vida y otros indicadores nutricionales que tengamos y en cierta medida pues vamos haciendo un juicio, un calificativo sobre qué tan bueno o qué tan saludables están estos aspectos en el paciente y luego pues los integramos y llegamos a la conclusión de cuáles son las cosas que el paciente debe hacer para mejorar su condición de salud y pues se las enlistamos, se las decimos, a veces ahí tenemos algunas hojitas educativas, ¿verdad? Y pues más que nada tratamos de que el paciente haga esos cambios a través de un mecanismo persuasivo. Nosotros tratamos de convencer, a veces hasta con amenazas, ¿verdad? Al paciente. Obviamente el tipo de amenaza es, si usted no hace esto, tal cosa le puede pasar en tantos años en su salud, ¿verdad? Es como asustarlo. ¿Verdad? Es un poquito ese es el método que utilizamos, tratando de darle toda esta información, venderle la idea también al paciente, ¿verdad? Tratar de vender, por ejemplo, la idea de que hacer ejercicio es necesario porque va a cuidar su corazón con esto, ¿verdad? Somos como vendedores de ideas aquí también, ¿verdad? Y entonces el sujeto, el cliente o el paciente se vuelve un sujeto pasivo, ¿verdad? Que solo está recibiendo esta información y que pues
ya la procesará y la interpretará y la pondrá en práctica como crea que puede, si le hizo sentido o no, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos damos cuenta que este modelo tradicional no funciona. Y algo interesante que hemos estado discutiendo también en el curso de consejería, que como ya les comentaron, yo estoy de tutora en ese curso, y ha sido interesante platicar, pues, en este sentido, cómo también este sujeto, ¿verdad? Ay, perdón, me van a disculpar que se me fue la idea de lo que estaba pensando ahorita, pero si se me viene, se me atravesó ahí otro pensamiento, si se me viene, se los comento qué fue lo que hablamos ayer. Ay, perdón, qué cómico. Bueno, entonces el modelo del coaching nutricional lo que busca es cambiar, ¿verdad? Esto del sujeto pasivo hacia un sujeto activo, en donde empieza a reconocer por sí mismo y por los mecanismos comunicativos em, qué es lo que le está causando barreras, como ya veíamos, ¿verdad? El profesional lo vamos a ayudar a que aumente su conciencia, su motivación y su capacidad para conseguir una meta. Usamos herramientas que llevan al paciente a imaginar, a tener curiosidad, a visualizar una situación. Por ejemplo, si una persona, a veces los pacientes comentan, es que a mí lo que me cuesta es comer en un restaurante o cuando hay una celebración con amigos, hay tanta comida chatarra disponible. Entonces podemos en una consulta de coaching nutricional hacer que el paciente se visualice en un escenario. Vean cómo es de importante cómo el cerebro no distingue al 100% las situaciones imaginarias de las reales, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos visualizamos, hacemos estos ejercicios de visualizarnos en esas circunstancias, como que de cierta manera vamos creando redes neuronales que nos van a preparar para la situación real. Entonces, este es el tipo de cosas que vamos implementando en el coaching nutricional. El paciente entonces es el experto en su vida y esto es algo que yo se los digo a los pacientes directamente. Es romper con ese estereotipo de que yo soy el experto que te voy a dar la receta, ese mecanismo que tal vez se usa más en medicina, donde uno dice, ok, este es el diagnóstico, aquí te dejo la receta del medicamento que tú tienes que implementar. En este punto es importante aclararle al paciente que esto es un trabajo de equipo y yo se lo digo directamente a los pacientes. Esta consulta requiere de 2 expertos. De mi parte, pues toda la parte de evidencia científica, la experiencia que yo tengo en consejería de otros pacientes, pero de tu lado, como experto en tu vida, es indispensable que aportemos todos esos insumos sobre lo que tú ya sabes, sobre lo que has probado, sobre lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que has visto que te puede funcionar, lo que resuena contigo, lo que te motiva, lo que te anima, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nosotras no lo sabemos y necesitamos que el paciente las diga, pero tenemos que tener a través de esa comunicación abierta con el paciente el espacio para que éste explique o exponga todo esto. Y también viene con esto la responsabilidad y la autonomía, ¿verdad? Que tiene que tener el paciente, decirle, yo no te voy a regañar, ¿verdad? Esta frase que nos dicen de me va a regañar. Pues no, mi papel aquí realmente es como un guía, un espejo incluso, de hacerte reflejar lo que está ocurriendo en tu vida. Pero es tu decisión. Incluso a la hora de plantear algunas metas, yo hasta por broma le digo, bueno, pues ahora que vamos a especificar ya la meta final en este sentido de lo que hemos ido platicando, pues cada quien aquí se mata con su propia mano, les digo yo, y se ríen, ¿verdad? De que tú vas a establecer qué grado de dificultad le quieres poner a la meta incluso, ¿verdad? Según lo que tú crees que es realista para ti. Entonces, aquí hay una colaboración. Los cambios obviamente son progresivos. Muchas veces en el modelo tradicional pretendemos que los cambios sean drásticos y rápidos y bueno, ya para la siguiente cita espero que ya dejes de comer el pan, de que ya no tomes gaseosa, de que ya estés haciendo 150 minutos de ejercicio a la semana, pero en esto reconocemos que los cambios deben ser progresivos, que los cambios drásticos no son sostenibles en el tiempo, que pueden ser agobiantes, ¿verdad?
Entonces aquí, obviamente, el sujeto es un actor activo. Bueno, ¿por qué tenemos que cambiar este modelo? Yo estoy segura que si están viendo esta charla, ustedes ya saben por qué, pero igual para enfatizarlo, ¿verdad? Y traerlo aquí a colación, sabemos que ese modelo educativo tradicional, donde transmitimos consejos, donde somos confrontativos y persuasivos, pues no es útil en el largo plazo. Y ya me recordé, ya me recordé que era lo que estábamos hablando en el curso de consejería, y es que depende muchas veces de la cultura en la que estamos inmersos, la respuesta que podemos recibir del paciente, porque justamente en el curso de consejería tenemos personas de varias partes de Latinoamérica. Y entonces yo les comentaba, mi experiencia ha sido nada más en atención aquí en Guatemala, ¿verdad? Y estoy tal vez muy familiarizada con la cultura de este país, en donde las personas queremos ser complacientes, ¿verdad? Y no queremos quedar mal. Y yo estoy segura que las nutricionistas de Guatemala se sentirán familiarizadas, y no sé si en otros países de los que nos están observando también les pasa lo mismo, pero nosotros, pues, cuando seguimos este modelo tradicional, con mucho entusiasmo y con mucho sentido de persuadir, de vender la idea, nosotros, pues, le damos todo esto con, como les digo, con entusiasmo, y el paciente, pues, no quiere quedar mal con nosotros, ¿verdad? Entonces, le decimos, ¿entendió? Sí, sí. ¿Lo va a hacer? Sí, licenciada, no tenga pena, ¿verdad? Entonces, es como esa respuesta, pero algo en cómo nos lo contesta, algo nos dice que nos falta, que no necesariamente, que solo lo está diciendo por quedar bien, pero que no necesariamente lo va a poner en práctica. Y de hecho, lo solemos constatar si el paciente o no regresa en el peor de los casos, o tal vez regresa, pero todo lo que nos dijo que sí iba a hacer, se suponía, no lo hizo, ¿verdad? En otros países, y es parte de lo que platicábamos, las personas son más directas y más francas y simplemente dicen, ay, no, licenciada, todo esto yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero independientemente de la respuesta que tengamos del paciente, en la práctica lo que vemos es que el comportamiento o no se implementa para nada, o se trata de implementar, pero solo dura un pequeño plazo. Y eso tiene mucho que ver con la motivación que está sintiendo el paciente y el tipo de motivación que estamos generando aquí. Cuando es a través de la persuasión, generamos la motivación más de tipo extrínseca, era una motivación que viene de afuera y que es muy fugaz, muy frágil, entonces rápidamente se desmorona. Entonces algunos podrían decir, no, pero yo doy educación tradicional y pues sí, la gente sí se asusta y sí lo pone en práctica, pero como les reitero, es una motivación que suele durar poco, ¿verdad? Porque no estamos generando motivación intrínseca en el paciente. Entonces, el paciente se va con un montón de información, y solo como por recordar, ¿verdad? Estas hojitas de alimentos permitidos y prohibidos, ¿verdad? Que solíamos usar mucho, que realmente ya deberían más bien estas estar prohibidas, porque pues es un lenguaje inadecuado, no realmente no tienen la utilidad que necesitan, y pues no ese abordaje integral que debe tener nuestra consulta nutricional. Entonces, los pacientes lo que están necesitando es alguien que les ayude a conocer, comprender sus fortalezas, desafíos y deseos, y que les ayude a sentirse capaces de hacer los cambios. Y además, esto es algo que está en proceso, obviamente, porque se hace falta bastante investigación, y para quienes están escuchándonos y son investigadores, pues, y trabajan en estas áreas, pues qué importante publicar lo que están haciendo, difundir, ¿verdad?, en estos espacios los resultados de sus estudios, porque queremos saber, ¿verdad?, de qué maneras el coaching está siendo efectivo. Y los estudios que sí han surgido hasta el momento, en su mayoría, pues nos demuestran que es efectivo en el trabajo de pérdida de peso, control de la diabetes, presión arterial, y definitivamente en los procesos de cambio de comportamientos como tal. Y pues esta es una frase que le escuché en un podcast a este doctor Tim Antis, que él pues dice, hay que cambiar esa mentalidad de what's the matter with the person to what matters to the person. Es decir, ¿qué le pasa a esta persona? A
qué le importa a esta persona, ¿verdad? Es como un juego de palabras aquí que él hace y por eso es que lo dejé en inglés, pero es ese cambio de enfoque, de pasar de una mentalidad de yo soy el experto que tengo que diagnosticar, identificar y resolverte el problema, a un enfoque en que yo escucho, te comprendo, te empodero y te potencio esas capacidades y esas oportunidades que tú ya tienes. Y vamos entonces ya, para no extendernos mucho, irnos un poquito a la parte de la estructura del proceso del coaching nutricional como tal. Primero, ¿por qué es importante tener alguna especie de estructura? Y pues de aquí pueden surgir varias. A mí me gusta mucho la estructura que se ha propuesto desde el Instituto de Coaching Nutricional, ¿verdad? Que dirige Yolanda Pleta y Jaime Jiménez. em, y lo vamos a ver en un momento, pero también, pues yo siento que el coaching nutricional también es una ciencia en progreso y que puede ahí ir surgiendo ramas y otras formas de estructurar el proceso, pero lo que sí es importante es tener una estructura. Y esto para mí fue de lo más importante cuando yo empecé a implementar el proceso de coaching nutricional en mi consulta y fue de lo que más me ayudó a ver los cambios realmente en los resultados, en las actitudes de los pacientes. Primero porque da mayor control y certeza para uno saber qué es lo que uno está haciendo. Esta parte como teórica del coaching nutricional es muy bonita, pero uno como profesional también se queda, ok, pero en la práctica, ¿cómo lo implemento? Y es aquí donde entran estas estructuras propuestas y por supuesto, reitero, pues los programas formativos que nos van ayudando a desarrollar las competencias que se requieren en cada fase. Y es indispensable pasar por todas estas fases para que partamos de esa toma de conciencia antes de intentar hablar de acciones que se van a realizar. Y pues como pongo ahí, hasta han resaltado, la idea es ir ganando confianza y motivación para luego ya empezar a hablar de qué acciones hay que implementar, de qué actividades, qué metas se tienen que lograr, ¿verdad? Entonces, empezar de una vez con el plan es como querer arrancar el carro en tercera velocidad. Buena suerte con eso, ¿verdad? No podemos saltarnos esos pasos previos de reflexión, de introspección, de análisis, de barreras, de oportunidades y de irnos de una vez con qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Porque nos estamos saltando esta parte esencial que va poniendo ese carro en movimiento. Y pues como propuestas de estructura está en primera instancia esta que no es específica del coaching nutricional, que es el famoso modelo GROW de John Whitmore que les mencionaba al inicio, que se basa, y es muy bonita, ¿verdad? Este anagrama, ¿verdad? Que significa la palabra en inglés crecimiento y al mismo tiempo nos va guiando en el proceso partiendo de qué es lo que quiero alcanzar, cuál es la meta, cuál es mi aspiración, pero también pongamos los pies en la tierra, cuál es mi realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Por qué yo no he podido alcanzar esa meta que yo me propongo? ¿Cuáles son las opciones? De aquí pasar de la R a la O, es ese proceso también de pasar de las causas a las soluciones, ¿verdad? Y enfocarme, ok, no has podido, pero ¿qué sí puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué opciones tienes? Y aquí, pues una lluvia de ideas, de opciones, y finalmente pasar a, ok, con todo esto que hablamos, ¿qué vas a hacer? No nos vamos de esta cita si no tenemos pasos a seguir muy concretos que tú vas a implementar, ¿verdad? Porque como dice esa frase que se le atribuye a Albert Einstein, no estoy segura si es de él, pero dice, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Entonces, eso tiene que quedar muy claro y es parte de esa W final. ¿Qué vas a hacer? Y pues Pleta y Jiménez en su libro de coaching y pues en sus programas formativos también nos hablan de cómo adaptaron esa perspectiva GROW, ese modelo GROW, a el coaching nutricional con este anagrama que es ODIBROPA, ¿verdad? No sé si ya lo habían escuchado antes, pero es esta adaptación que obviamente también parte de los objetivos y desglosa un poquito esa parte de la realidad del paciente en disposición al cambio y cuáles son las barreras y recursos. Pasa también por la parte de opciones y la acción. Y pues ellos van detallando en gran manera cómo este modelo lo podemos aplicar al coaching nutricional. Y voy a mencionar cada parte brevemente solo para que ustedes se lleven como que ese sabor general del modelo.
pero definitivamente hay mucho que se puede hablar sobre cada una de estas fases. La primera, pues, es plantear objetivos y, pues, a veces los objetivos son muy ambiguos, muy abstractos y no es que esté mal, ¿verdad? Es simplemente el pensamiento que trae el paciente y es bueno que lo pongamos sobre la mesa y que lo empecemos a desmenuzar, que lo empecemos a explorar, reflexionar sobre el mismo, tratando de llegar a objetivos más concretos, ¿verdad? No sé si habrán escuchado de los objetivos SMART, ¿verdad? Que se usan mucho en negocios y que también en el coaching en salud se han estado implementando bastante. Eh, en el nutritional coaching ellos utilizan la técnica PRAMPE que rescata algunos de los aspectos de la técnica SMART em, y aumenta y pone otros ahí, ¿verdad? Pero parte de lo que tiene que cumplir un objetivo para que sea idóneo en este proceso de coaching a lo que queremos llegar es que sea un objetivo que está formulado en positivo, pensado en lo que se quiere alcanzar, que sea realista y esta parte es fundamental y no puedo enfatizar suficiente en esto. Y si ustedes quieren leer también más en este aspecto, la literatura de B.J. Fogg es muy bonita, nos habla de cómo la motivación es una cosa que fluye demasiado y que claro, cuando uno está empezando, ¿quién no le pasa que el 1 de enero siente aquella fuerza y motivación por alcanzar todas las metas del año? Y uno podría plantearse unas metas muy ambiciosas, pero la realidad es que no vamos a contar con esa motivación a ese nivel el resto del año. Entonces necesitamos rebajar esas metas hacia un nivel lograble para que no nos haga necesario tener demasiada motivación para hacerlas, ¿verdad? Si yo les digo que la meta de actividad física es hacer 10 sentadillas al día, yo creo que cualquiera dirá, bueno, eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? No necesito estar muy motivada para hacerlo. Ahora sí, les voy a decir, tienen que correr 10 kilómetros. Ah, eso solamente tal vez el 1 de enero, bueno, no, porque estamos de recién celebrando el feliz año, pero el 2 de enero tal vez es el único día que agarro motivación para hacerlo, ¿verdad? Y claro que para cada persona va a ser diferente y ahí es donde el coach pues tiene que explorar para el paciente qué es lo realista, ¿verdad? Porque para cada uno va a variar. Y así pues sucesivamente en los diferentes aspectos del objetivo, en la disposición al cambio, si ustedes se recuerdan esa diapositiva que veíamos de qué depende el éxito, que depende de la importancia y de mi sentido de capacidad que yo tengo de lograr este objetivo. Por eso mismo, este par de preguntas son fundamentales en nuestro proceso de consejería. Forman parte de esas preguntas poderosas que nos llevan a reflexionar y a entender mejor al paciente, pero es indispensable que preguntemos de 1 a 10, ¿qué tan importante es lograr esto para mí? ¿Verdad? O para ti. Así estamos preguntándoselo al paciente. Y aquí nos da dos tipos de información importantes. Uno, el grado de importancia, porque nos damos cuenta de pronto esto no es tan importante para el paciente como yo creí que era. Y dos, las razones, porque aquí podemos partir a otra pregunta, porque le decimos de 1 a 10, ¿qué tan importante es lograr las metas de actividad física que nos propusimos? Ah, ok, 3, 4, ok, tal vez no es tan importante, pero ¿qué es lo que hace que no me dijiste 0, me dijiste 3, 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí te hace que te importe un poquito, aunque sea, ¿verdad? ¿Por qué te importa aunque sea un tantito ahí? Entonces, al despertar ahí en la persona, pues esa reflexión empieza a decir, porque yo no quiero tener dolor de espalda, porque es para mí importante convivir con mis nietos, ¿verdad? Entonces, empezamos a darnos cuenta de para el paciente qué importancia tiene. Y parecido también con la otra pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto creo que soy capaz de alcanzar este objetivo? No solamente nos damos cuenta de la intensidad de esa autoeficacia, sino que también empezamos a analizar cuáles son las razones de las cuales te crees capaz, ¿verdad? ¿Cuáles son esos recursos? No me dijiste 0, me dijiste 6, ¿verdad? 6, puchis, hasta es más de la mitad. ¿Qué son esas cosas que te hacen capaz de alcanzar el objetivo? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que te impide a que me hayas dicho un 7, un 8, ¿verdad? ¿Cuáles son esas barreras? Entonces aquí vamos analizando esa disposición al cambio.
Y esto es indispensable, no nos saltamos de una vez a pensar qué es lo que vamos a hacer sin antes ver qué importancia tiene y qué tan capaz me siento de lograrlo. Y pues eso tiene mucho que ver, como les decía, de explorar las barreras y los recursos de una vez. O sea, ambas cosas se van complementando. Nos damos cuenta de qué es lo que me ha impedido hasta ahorita lograrlo y de qué recursos puedo echar mano. Muchas veces, por ejemplo, los recursos pueden basarse en otras personas que tenemos alrededor y que quizás no hemos considerado, ¿verdad? Queremos llevar estos cambios de comportamiento como que si somos islas o una batalla solitaria. Y realmente, pues, necesitamos muchas veces del apoyo de otras personas y parte del proceso de coaching nutricional es hacer caer en cuenta de eso a las personas, a nuestro paciente, ¿verdad? Y decir, ¿quiénes que estén a tu alrededor te pueden ayudar? ¿De qué manera? A veces es simplemente con no estorbar, ¿verdad? Con no meter zancadilla, ¿verdad? Habla con tus compañeros de trabajo y coméntales que, pues, no te tomen en cuenta para el panito dulce de todos los días, tal vez solo el del viernes, ¿verdad? ¿Verdad? Puedes, obviamente eso ya surge con la discusión de lo que hayamos hablado con el paciente que él quiere lograr y que es importante, pero es identificar quiénes más que estén a tu alcance, ¿verdad? Son importantes para esta meta que tú te estás planteando. Y pues las opciones, que esto es como una lluvia de ideas. Es importante que tengamos un espacio para dejar fluir las ideas que el paciente esté presentando, aunque puedan parecer absurdas, aunque no sean realistas. Aquí al principio es liberemos ideas y después ya pasamos como a analizar cada una y decir, ok, de todo esto que tú me estás proponiendo, ¿qué es lo más viable en el corto plazo? ¿Con qué podemos empezar? ¿Cuál es más razonable para ti? ¿Cuál te importa más? ¿Verdad? Pero en esta fase de opciones podemos ir sacando todas las ideas que el paciente tenga, que has visto que funciona en otros, etcétera. Y pues finalmente, ahora sí, ya metemos la tercera del carro, ¿verdad? La tercera velocidad, ya podemos, ya con el carro en camino, pues plantear las acciones concretas que vamos a hacer, los pasos a seguir para alcanzar esa meta y que es el otro lado del éxito, el tener un plan claro, como decíamos al inicio. Y bueno, aquí solo para mencionarles, yo creo que ya estamos un poquito con el tiempo, herramientas y técnicas del coaching, ¿verdad? Ya les mencioné lo del modelo Grow y pues aquí solo lo quería como enlazar un poco con lo que llamamos preguntas poderosas, ¿verdad? Creo que ya lo hemos ido tocando a lo largo de la charla. Nuestro rol, como si ustedes se preguntaran, bueno, si yo no le digo al paciente qué hacer, entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Verdad? Casi que el porcentaje que hablo, primero que nada, es bajo y segundo, está más basado en preguntas que en respuestas, ¿verdad? Yo genero reflexión y soluciones en el paciente a través de las preguntas poderosas que yo puedo hacer, ¿verdad? Y entonces aquí solo hay ejemplos de preguntas como insertadas aquí en el modelo Grow, pero pues hay montones de preguntas que podemos hacer y es parte de las competencias que hay que ir desarrollando pues en estos programas formativos de coaching. Y solo para que nos demos una idea también, esto está sacado de esta publicación de Aparicio sobre nuevas técnicas de atención al paciente y pues básicamente son técnicas que se aprenden también en los cursos de coaching nutricional. Son herramientas, esta no es una lista exhaustiva, ¿verdad? De hecho, pues no sé si se podría decir cuántas herramientas existen en el coaching nutricional porque realmente incluso cada uno puede desarrollar sus propias herramientas, ¿verdad? Estos solo son algunos ejemplos de herramientas que se han ido desarrollando y que ya son más reconocidas en el ámbito del coaching nutricional y muchas de ellas nos llevan a aumentar la conciencia sobre el problema, a aumentar la motivación, herramientas un poco más enfocadas en desarrollo de competencias, el desarrollo de la autoeficacia y el desarrollo, como ya les mencionaba, de ese apoyo social, de ese entorno de familia, amigos, compañeros que están ahí en mi proceso y que los tengo que considerar. Y cómo el coaching nutricional pues se integra también con otras metodologías y modelos. Como ya les he mencionado en algún momento, la entrevista motivacional, a pesar de que es una técnica que surge de forma separada al coaching, es al mismo tiempo, está inserta, ¿verdad? En el coaching inevitablemente. O sea, tienen muchísimas cosas en común y prácticamente es una herramienta indispensable para la parte de comunicación
cómo nosotros nos comunicamos con el paciente, aprovecha muchísimo de la teoría sobre entrevista motivacional. Entonces es indispensable pues conocer las técnicas de entrevista motivacional si queremos hacer un coaching nutricional efectivo. Y pues básicamente son técnicas de conversación en donde se busca aumentar la motivación a través de esa exploración de las emociones, de los pensamientos, de distorsiones cognitivas que pueda tener el paciente. Se genera ese ambiente de confianza libre de juicios, se evocan ideas y sobre todo se evita la confrontación. Piensen ustedes en este modelo tradicional cuántas veces nos hemos enfrentado al paciente o hemos pues generado resistencia de parte del paciente cuando nosotros le decimos, no, no, es que eso que usted está diciendo no, ¿verdad? O decimos, mire, pues no, yo sé que usted dice esto, pero lo que tiene que hacer es, ¿verdad? Entonces, o yo sé que usted no quiere hacer nada, pero mire, si usted no hace nada, tal y tal, tal le puede pasar, ¿verdad? Entonces, todos esos son modelos más confrontativos, ¿verdad? Y en la entrevista motivacional buscamos evitarlos totalmente y enfocarnos, como ya decía antes, en ese rapport. Y favorecer la autonomía, como ya hemos ido diciendo. Y pues solo para que también se lleven una idea global de estas habilidades comunicativas esenciales de la entrevista motivacional, pues es esta de establecer conexión con el paciente, aprender a tener escucha activa. Esto es algo que se practica. De hecho, mi recomendación es que incluso graben en la medida que se pueda, haber algunas sesiones, ya sea si son con algunos conejillos de indias que tengamos por ahí, ¿verdad? Personas que nos quieran apoyar en nuestro proceso formativo, o bien con algún paciente, siempre con el consentimiento y pues haciendo ver que eso es solamente para que nosotros podamos autoevaluarnos, pero el darnos cuenta de qué lenguaje estamos utilizando, qué tanto estamos prestando atención a las palabras que está usando el paciente, qué tanto estamos respetando sus espacios de silencio, qué tanto estamos nosotros empleando preguntas eficaces que lleven a esa reflexión, qué tanto nos estamos poniendo en el lugar del paciente, ¿verdad? Eso pues es algo que se practica, que se desarrolla con el tiempo y que requiere pues primero de esta parte teórica, esta parte formativa en el coaching y en procesos de consejería y una constante autoevaluación, es decir, estarnos escuchando, grabando, analizando cómo estamos aplicando estas técnicas, ¿verdad? Y yo creo que este modelo también es algo que se está implementando cada vez más en los procesos formativos de profesionales de la salud. Es un modelo muy importante y pues no vamos a profundizar mucho en ello, pero si no lo conocen, es súper relevante que también profundicemos en este y pues en los programas de consejería para el cambio de comportamiento es un tema que vemos bastante porque nos va guiando a través de ese proceso de cambio, cómo se va dando en el paciente. Y porque si vemos realmente las etapas de este modelo transteórico, nos damos cuenta que las primeras etapas, ¿verdad? Iniciamos aquí arriba en la precontemplación. Las primeras etapas del cambio de comportamiento no son tan observables prácticamente, no son comportamientos en sí, son procesos cognitivos, ¿verdad? Se va dando cambios en mi percepción y en mi entendimiento de mi situación y del problema. Entonces, es fundamental aplicar aquí estas técnicas de la entrevista motivacional y del coaching para que el paciente vaya caminando por estas etapas, ¿verdad? Hasta que finalmente llega ya a un momento de preparación, de disposición. ¿Ven? Todo eso que evaluábamos de disposición al cambio, cuando ya determinamos que hay una disposición al cambio, que hay un nivel importante de importancia y de confianza, es ahí cuando ya hablamos de un plan de acción. Antes no es conveniente porque solamente podemos generar resistencia y confrontación con el paciente. Entonces, por eso se los mencioné, ¿verdad? A pesar de que no nos da tiempo de profundizar mucho en este modelo, es importante que ustedes sepan cómo se empalma y cómo el proceso de coaching nutricional se nutre mucho de este modelo en particular y del el proceso de entrevista motivacional. Y para llegar entonces a algunas conclusiones, pues
yo creo que ya es más que evidente y lo vemos también con la cantidad de gente que nos está escuchando hoy. El impacto que tiene el coaching, sabemos que es una herramienta poderosa que va más allá de una simple prescripción dietética. Y bueno, tal vez me perdonan ahí por usar la palabra simple, porque sabemos que una prescripción dietética pues lleva sudor, lleva trabajo, lleva mucho esfuerzo, pero justamente el punto del coaching es que esa prescripción dietética que tanto nos ha costado, ¿verdad? Que parte de una formación de años en la carrera de nutrición, que no se quede en el papel, que se lleve a la práctica, que tenga un impacto en el paciente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que empalmar nuestras habilidades como nutricionistas, nuestro proceso de atención nutricional con las técnicas de coaching nutricional. Y pues sabemos que el coaching es una guía, una motivación para el paciente, no solamente para un cambio inmediato, un cambio que se genera de una persuasión, sino un cambio que parte del interior realmente, porque si es un cambio que parte de una persuasión, pues por un momento estoy convencida, pero si no hay un cambio interno, si no hay ese empoderamiento, si no hay ese sentido de compromiso con mi propia salud y de empalme realmente con mis condiciones de vida, entonces esto no va a ser un comportamiento de largo plazo. Em, y por eso también es importante personalizar este proceso, ¿verdad? Cada paciente va a requerir herramientas distintas y cómo saber cuáles emplear va a ir dependiendo de que estemos escuchando activamente, que generemos esa sensación de empatía, ¿verdad? Y que nos vayamos adaptando, ¿verdad? Que seamos adaptables y porque también va a depender de las condiciones de nuestra consulta, ¿verdad? Si nosotros tenemos solo 15 minutos para atender al paciente, 20 o 30, o si tenemos una hora, tenemos que también tener esa capacidad de adaptarnos. Y pues sabemos que el coaching nutricional tiene múltiples beneficios tanto para el profesional como para el paciente. En primer lugar, pues más efectividad en el cambio de comportamiento, mejores resultados para el manejo de patologías, que es parte de lo que hay que seguir generando estudios y investigación más tangible para verlo con números, incremento en la satisfacción de los usuarios, y yo creo que esto, quienes implementamos las técnicas de coaching nutricional, lo experimentamos de primera mano. Era también ayer que platicábamos con el grupo de consejería sobre cómo les ha ido implementando estas técnicas. Una de las cosas que más resuenan es esa satisfacción que perciben en el usuario y que también se traduce en satisfacción para el profesional. El sentir que hay más honestidad, más transparencia, porque también seamos honestos, cuando teníamos todas esas hojitas de alimentos permitidos y prohibidos, ni nosotras mismas lo estábamos cumpliendo como se lo pedíamos al paciente, ¿verdad? Aquí hay un sentido más de honestidad, de transparencia, de fluidez, sí, de empatía, ¿verdad? Que se traduce no solamente en más satisfacción para el paciente, sino también para uno como profesional. Y también aumenta esa confianza en el equipo de salud, ¿verdad? Se ve a ese profesional de la salud como ese acompañamiento, esa guía, más que ese enemigo muchas veces o esa persona que nos va a prohibir las cosas que nos gustan, ¿verdad? Es quitarnos realmente esa mentalidad. Y pues para lograr todas estas cosas es importantísimo entonces la formación de profesionales en coaching nutricional, ¿verdad? Y que es parte pues, de lo que estamos impulsando con la charla de hoy. Así que los dejo con esta frase que está en este libro que les comento de Yolanda y Jaime, que dice, el coaching nutricional no es para aquellos que buscan fórmulas mágicas, sino para los que quieren descubrir la magia que supone confiar en uno mismo. Y creo que esta es una frase muy poderosa que nos sirve mucho a nosotros y también a nuestro paciente como tal y que es como una bonita base para entender este proceso de coaching nutricional. Y bueno, pues yo con eso termino. Les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, que todavía tengamos a todo el mundo, casi todo el mundo conectado, ¿verdad? Y pues gracias a INCAP de verdad por este espacio y también por la relación que hemos tenido en los cursos de consejería. Es un tema que para mí es pues muy apasionante, ¿verdad? Me gusta muchísimo. Y quedo aquí a las órdenes para responder las dudas que tengan. Gracias. Muchas gracias
Ana, por esta presentación excelente. Como vimos desde el inicio, abordar la malnutrición es sumamente importante para nosotros como profesionales de la salud. Y ahora que vimos un poco más sobre lo que es el coaching y cómo poder utilizarlo para hacer enfoques y tener objetivos más realistas con nuestros pacientes, me parece muy relevante para todos los que están acá presentes en la sala. Tenemos varias preguntas acá en la sección de preguntas del Zoom. Y también tenemos algunas acá, te voy a hacer unas cuantas en aras del tiempo, ¿verdad? Para ir resolviendo. ¿Cómo podrían los profesionales de la nutrición integrar efectivamente el coaching nutricional en su práctica diaria? Sí, yo creo que justamente este es un tema que surge mucho porque a veces vemos como que el coaching está separado de nuestro proceso tradicional de atención nutricional y yo creo que, pues no tengo aquí en las diapositivas, pero yo creo que la mayoría que somos nutricionistas ya conocemos el esquema del proceso de atención nutricional, las fases que lleva y si analizamos realmente todos sus componentes nos podemos ir dando cuenta de cómo el coaching nutricional se puede empalmar súper bien en todo el proceso y que más bien nos puede potenciar, ¿verdad?, nuestra efectividad en el proceso de atención nutricional. Entonces, no tenemos que ver como antagonista o como cambiar de este modelo que se está promoviendo y estandarizando en la nutrición, sino que cómo el coaching se integra en el mismo. Por ejemplo, primero que nada, si vemos el modelo en su versión más ampliada, vemos que al centro lo que se coloca en este modelo en las últimas versiones es la relación del paciente nutricionista, ¿verdad? O profesional cliente. Y pues justamente ya vemos que las técnicas de entrevista motivacional son esenciales para mantener ese rapport. Eso por una parte. Y por otro también, pues en el proceso de evaluación nutricional, no nos podemos quedar nada más con los datos antropométricos, bioquímicos, todo eso por supuesto que es esencial para nosotros generar nuestro diagnóstico nutricional, pero cómo pueden ser de importantes y de valiosos los insumos que nos deje esa conversación más enriquecedora con nuestro paciente a través de estas técnicas de coaching nutricional para entender las raíces del problema, esa parte de la etiología de nuestros diagnósticos va a estar mucho más nutrida de este proceso de consejería. Y pues definitivamente en la parte de intervención, no digamos, ¿verdad? El coaching puede ser y debe ser muchas veces una de las intervenciones claves, sobre todo como veíamos en enfermedades crónicas que se relacionan con comportamientos alimentarios y otros aspectos del estilo de vida. Y incluso en la parte de monitoreo, ¿verdad? Porque parte de algunas herramientas de coaching, ya no entramos tanto en ese detalle, pero hay herramientas de automonitoreo para uno ir analizando el cumplimiento de metas, por ejemplo, y pues esto se puede nutrir muchísimo también esa última fase del proceso de cuidado nutricio, que es el monitoreo del paciente. Así que yo creo que hay un empalme buenísimo que se puede dar entre el proceso de atención nutricional que muchas nutricionistas conocemos y manejamos y el coaching nutricional. Es decir, no es que nos desviamos de uno hacia el otro, sino que se complementan de importante manera, ¿verdad? Muchas gracias. De varias nos están preguntando que a partir de qué edad se puede aplicar el coaching en la consulta y de qué forma se puede aplicar con los pacientes pediátricos, si tienes alguna experiencia. Gracias. Ok, mira, es una excelente pregunta. Y bueno, como comentaron también ahí en mis antecedentes y mi experiencia, pues yo me dedico más a trabajo con adultos, ¿verdad? No tengo mucha experiencia en la parte pediátrica, pero sí, definitivamente sí se puede implementar y yo diría en todo el ciclo de vida. También Yolanda y Jaime tienen un libro muy bonito de coaching nutricional para niños y realmente el enfoque es fantástico porque en coaching nutricional en los niños y yo diría también en el proceso de atención nutricional de un niño al final, pues el niño no es el único cliente paciente, sino realmente el cliente aquí o el paciente aquí es la familia.
diría yo, por lo menos ese núcleo inmediato de el niño y su cuidador principal o sus cuidadores, ¿verdad? Entonces, todas estas técnicas de coaching nutricional definitivamente sí se pueden aplicar desde edades tempranas porque se trabaja con el cuidador, con la madre, el padre, la abuelita, quien sea que esté a cargo del niño, y pues con el mismo niño en la medida en que va desarrollando pues sus habilidades de comunicación, ¿verdad? Pero se puede implementar prácticamente a lo largo de todo el ciclo de vida. Y pues, como les digo, no tengo tanta experiencia en el tema, pero sí les puedo sugerir que quienes trabajan con niños y quieran implementar más herramientas del coaching, consulten ese libro que también es fantástico de coaching nutricional para niños, que tiene también Yolanda y Jaime, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, Anita. Tenemos también varias que están preocupadas o consultando sobre cómo se puede trabajar la motivación. En la presentación mencionabas algunas herramientas, pero no se entró en detalle de cómo trabajar la motivación, la falta de voluntad en los pacientes o la falta de interés incluso en algunos pacientes que no tienen interés en cambiar sus hábitos de salud o que no tienen interés en cambiar sus comportamientos con relación a la actividad física o a la alimentación. Esa es una excelente pregunta y realmente pues tendría una respuesta que nos da para una charla completa, ¿verdad? Creo que podríamos hablar una hora entera de este tema de motivación, pero para mencionar algunos aspectos clave, yo creo que primero es importante estudiar este proceso de cambio de comportamiento, este modelo transteórico, para primero nosotros ubicar en qué etapa se encuentra el paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, de esa forma es como nosotros tenemos que proceder. Y esto pues no nos dio tiempo de verlo en la charla de hoy, pero es parte de lo que se aprende en los cursos de INCA, por lo menos en el de consejería, ¿verdad? Este lo vemos bastante y lo profundizamos, ¿verdad? Puesto que un paciente que no está listo para el cambio, no es prudente y no es conveniente que nosotros intentemos que cambie, ¿verdad? Y como he mencionado en la presentación, pues el coaching le devuelve la autonomía y la responsabilidad al paciente. Entonces, ahí mencionaba Carla en la pregunta, ¿qué hacemos con los pacientes que no quieren cambiar? Pues hay que respetarles esa decisión en primer lugar, ¿verdad? No, no es nuestro deber obligar a nadie a implementar ningún comportamiento, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es llevar nada más a la reflexión de qué implicaciones puede tener el mantenerse como está. Volviendo a esa frase, por ejemplo, de Albert Einstein, ¿verdad? Si tú quieres resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Ahora, ¿qué cosas diferentes vas a hacer? Yo no te lo voy a imponer, yo no te lo voy a decir, yo no te voy a dar las soluciones. Lo vamos a trabajar entre los dos y diciéndole al paciente, tú como experto en tu propia vida, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te resuena, ¿verdad? Entonces, cambiar esa narrativa y de primera mano decirle al paciente, no, es que yo no estoy aquí para imponerte lo que tienes que hacer. Si tú no lo quieres hacer, es tu decisión, pero mi responsabilidad aquí como consejero, como coach, como nutricionista, es hacerte ver qué implicaciones va a tener esto, que de lo que tú ya sabes que te está afectando en tu salud, que lo traigas sobre la mesa, hacer aflorar lo que llamamos esas ambivalencias, ¿verdad? Sobre todo en un paciente porque hay algunos que están en completa negación, pero luego vamos a esa otra fase de la contemplación, donde hay muchísimas personas que sí quieren cambiar, pero que no se sienten listas para hacerlo, ¿verdad? Que saben que deberían hacer un cambio, pero, ay, pero es que este año no, porque este año tal cosa, o "Ay, tal vez el año que viene, o "Ay, es que sí quisiera, pero no puedo", ¿verdad? Entonces, hay esas discrepancias, esas ambivalencias, le llamamos. Entonces, nuestro rol aquí no es, como decíamos, persuadir, convencer al paciente, sino hacer aflorar esas discrepancias, esas ambivalencias. Incluso hay herramientas en las que lo podemos poner por escrito, ¿verdad? Por ejemplo, hay una herramienta muy sencilla que se llama la hoja para el balance de decisiones. Entonces, es simplemente en una hoja poner 4 cuadrantes y poner, ok, escribamos, ¿cuáles son las ventajas o los beneficios de que sí cambiaras este hábito?
¿Cuáles son las ventajas y beneficios de que no cambiaras? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de cambiar o qué de malo tendría cambiar? ¿Qué te podría traer de negativo el cambio? ¿Verdad? ¿Y qué te podría traer de negativo o de consecuencias el quedarte como estás y no cambiar? ¿Verdad? Es un ejemplo de una herramienta que podemos emplear y que al poner al paciente por escrito todos estos aspectos, empezamos a hacer aflorar esas ambivalencias y que el paciente como que empiece a tener este diálogo interno que poco a poco se puede transformar en motivación, ¿verdad? Y por eso no necesariamente en una primera sesión vamos a tener ya un plan de acciones, no necesariamente eso que les decía de pasar a la tercera de una vez, ¿verdad? A veces el carro no está listo para que le pongamos la tercera, ¿verdad? Entonces no tenemos que apresurar el proceso, ¿verdad? Tenemos que reconocer en qué etapa va el paciente. Y finalmente, solo para no extenderme mucho en el tema de motivación, algo que es esencial es analizar las metas. En el caso de los pacientes que sí detectamos que sí están preparados para un cambio, pero aún así como que no logran los cambios que se están proponiendo, sí como que tienen motivación, pero esta es muy fluctuante, podemos trabajar ya con la meta en sí que nos estamos proponiendo y analizar si de pronto la meta no es, ay, perdón que no sé, la cámara como que se apaga solita, perdón, no me había dado cuenta. Em, lo que podemos hacer aquí es analizar qué, qué tan, ¿cómo es la palabra? Qué tan difícil o, sí, qué tan complicada es la meta que nos estamos planteando. Vuelvo a lo que les mencionaba de esta teoría de BJ Fogg sobre la intensidad de la meta, la exigencia y la motivación. Mientras más fácil es la meta, menos motivación requiere. Entonces, para aquello que me cuesta más hacer, hay que llegar a lo más básico que se pueda, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo detesto los vegetales, ¿verdad? Pues es muy típico en muchos pacientes que, la verdad es que qué bueno que los vegetales sean tan beneficiosos, pero qué horribles son. Yo desde niña los detesté y no me gustan, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar con lo que sea más lograble, decir, bueno, ¿cuál es el menos peor de todos? ¿Será que lo podemos implementar aunque sea una vez por semana? Y obviamente aquí es preguntar siempre primero al paciente, ¿qué es lo mínimo que sientes que sí puedes hacer? ¿Verdad? E ir explorando, ¿verdad? Para poner la meta lo más sencilla posible. Y poco a poco en el proceso la podemos ir haciendo más difícil y de eso se trata, ya irle subiendo el nivel de exigencia a la meta, pero partir de reducirla de tal forma que no necesitemos tanta motivación, ¿verdad? Yo creo que eso les podría decir en el tema de la motivación, pero como les digo, pues hay muchísimo que se podría platicar en ese aspecto, pero creo que con eso cubrimos en general aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando se enfrentan con estos problemas con los pacientes, ¿verdad? Ujú. Excelente. Muchas gracias. Y como tú dices, es un tema que bien podríamos estar acá y crear otra conferencia sobre esto para poder ahondar a profundidad en lo que conlleva la motivación en los pacientes. Tenemos muchas preguntas, o sea, hay varias preguntas acá y voy a aprovechar el espacio para recordarles que tenemos a disposición el curso de consejería para el cambio de comportamiento y también el curso de coaching nutricional que están abiertos a profesionales de la salud y que el de coaching está próximo a iniciar en el mes de mayo, ¿verdad? Para que las que tengan interés en seguir abordando y seguir explorando sobre esta temática, pues puedan escribirnos y nosotros con gusto les vamos a ampliar la información. Y voy a tomar una última pregunta porque me parece que puede ser la realidad de muchas de las que están o de los que están acá presentes en la sala y es que cómo podrían integrar algunas herramientas de coaching en su práctica clínica cuando disponen de muy poco tiempo con los pacientes. Por ejemplo, acá mencionan consultas de 30 minutos y donde se reduce a 20 porque 10 se traslada a papelería o trámites administrativos con el paciente. Entonces, si tú puedes darnos algún consejo para cómo incluir alguna herramienta de coaching o cómo utilizarla dentro de las consultas cuando tenemos esta realidad.
Sí, definitivamente es un gran reto que tenemos y yo creo que también es ser realistas, ¿verdad? Con el tiempo que disponemos con el propio paciente y decirle, por ejemplo, de antemano, bueno, pues contamos con solamente 20 minutos para esta sesión, pero vamos a aprovecharla al máximo. ¿Qué herramienta utilizar? Pues realmente va a depender de la herramienta que nosotros consideremos. O sea, no, yo creo que lo del tiempo no es tanto no va a condicionar tanto qué herramientas, sino a veces cuántas herramientas y cuánto tiempo le podemos dedicar a la misma. Y porque la selección de herramientas creo que va más en función de los temas que vayan surgiendo con el paciente, de la etapa de cambio de comportamiento en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces, tal vez como la parte de cuando dispongo de poco tiempo, qué aspectos críticos tengo que tomar más en cuenta. Yo creo primero partir de tener esa expectativa clara con el paciente, porque a veces los pacientes se dispersan mucho o quieren hablar de otros temas o quieren desviar la conversación a otros lados y pues eso es a veces inevitable que ocurra, pero el nosotros ser muy claros de con qué tiempo disponemos y que lo queremos aprovechar al máximo, como que ya centra también al paciente en no irse mucho por las ramas. Y yo creo que más bien el usar las herramientas nos hace más efectivo el tiempo corto que disponemos, ¿verdad? Y pues no pretender, como les digo yo, de resolver, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Y ya llegar a, o sea, que pretender que en una sola sesión vamos allá lograr que el paciente haya hecho conciencia, que tenga claro qué meta va a alcanzar y que ya se vaya con un plan hecho, ¿verdad? Yo pienso que dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, a veces ya solo es un logro que haya habido esta reflexión de los pros y contras del cambio. Definitivamente la herramienta básica que podemos utilizar siempre es esta del modelo Odibropa que veíamos, ¿verdad? De ir llevando esa guía en cuanto a pensar qué quiero, qué barreras y recursos tengo, también, bueno, qué tan dispuesto estoy a hacer el cambio, qué opciones me quedan por hacer y pues qué acciones voy a hacer. Yo creo que esa herramienta es como la básica que siempre debería ir por lo menos en la primera cita y ya en las siguientes citas, dependiendo de justamente qué barreras se hayan ido identificando, ya ir seleccionando qué herramientas. Pero yo pienso que en cuestión de lo del tiempo es más ser claros con el paciente y priorizar, ¿verdad? Simplemente a veces menos es más y sobre todo cuando tenemos el tiempo limitado es más ser estratégicos en seleccionar, pero no es que el tiempo nos disponga qué herramienta usar, sino que ya lo ideal es que nosotros conozcamos ese gran bagaje de herramientas y entonces ya podamos seleccionar la que consideremos más adecuada en cada caso y pues enfocarnos en eso. Lograr algo bien hecho, aunque sea puntual, es mejor que ahogarnos ahí en querer hacer muchas cosas con el corto tiempo que tenemos. Ujú. Creo que por ahí iría la cuestión. Muchas gracias por tu respuesta. Nos han quedado algunas preguntas y ya hemos agotado el tiempo disponible para esta sesión. Vamos a las personas que colocaron alguna pregunta y no se pudo responder durante este periodo, si nos pueden dejar su correo, así nosotros los contactamos, ¿verdad? Para no dejarlos sin una respuesta, sino de poder acompañarles a través de la mensajería de correo electrónico. Y pues nuevamente invitarlos a estar pendientes de nuestras publicaciones, de nuestro catálogo educativo. Próximamente estarán iniciando varios cursos de actualización y también cursos de programas de especialización para que ustedes nos puedan escribir ahí con cualquier duda. Agradecemos muchísimo a Ana Mato por haber compartido sobre este tema. Es un tema que nos genera mucho interés, especialmente por cómo lo mencionabas, ¿verdad? A veces no hemos tenido la formación durante nuestra formación profesional en esta temática y pues es importante incluirla para poder abordar la malnutrición desde un enfoque más completo y holístico, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido muy importante tenerte acá para discutir este tema y pues nuevamente agradecemos a todos los que se han conectado. Vamos a dejar la grabación colocada tanto en la página de Facebook de INCAP, ¿verdad? Los que no nos siguen todavía por esa red social pueden ir a buscar la página de INCAP para ver la grabación y también estará disponible en el canal de YouTube de INCAP para que también puedan
pues volverla a revisar si ustedes lo desean. Así que muchas gracias a todos por participar y especialmente a Ana por compartir sobre este tema. Y les recuerdo, nos dejan ahí sus correos electrónicos, nosotros les vamos a escribir para compartirles información. Les deseamos a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día para todos.